Rodney Collin. La teoría de la vida eterna. 5. El ser del hombre en los mundos invisibles. Habiendo percibido vagamente las increíbles posibilidades de los mundos molecular y electrónico que el hombre parece atravesar entre la muerte y el nacimiento, hay una idea fundamental que ahora debemos estudiar. Es la idea de que los poderes y el ser del hombre son dos cosas enteramente distintas y que el uso que hace de los primeros debe depender siempre del segundo. Es una idea generalmente aceptada la de que un hombre fuerte no es necesariamente un hombre bueno. Puede o no serlo. No hay ninguna relación entre las dos características. Su fuerza pertenece a sus poderes, su grado de bondad pertenece a su ser, y puede usar de su fuerza ya sea para trabajar en beneficio de aquellos más débiles que él, o para obligarles a trabajar para él. Lo mismo podemos encontrar en los casos de adquisición temporal de nuevos poderes. Puede suceder a veces que un hombre libere dentro de sí alguna fuente de energía y resistencia casi sobrehumanas y entonces, por corto tiempo, puede hacerlo imposible y es inmune al peligro, dolor, u otras consideraciones ordinarias de seguridad o de temor. Pero en alguno, este poder puede ser liberado para el rescate de un niño en un edificio incendiado, en tanto que para otro puede estar relacionado a un acceso de ciega ira en el que se toma salvaje, y asalta con una navaja o un revólver a cuanta persona encuentra. La energía en uno y otro caso puede ser semejante, pero está puesta al servicio de un ser distinto. De la misma manera, la herencia inesperada de una gran fortuna puede traer toda clase de posibilidades nuevas e interesantes a un hombre prudente y dueño de sí mismo, en tanto que un hombre débil resultaría destruido por el diluvio de nuevas tentaciones que no podría dominar. El aumento de poder siempre significa una prueba crucial del vehículo. Es como el aumento de voltaje eléctrico que hace a una lámpara brillar con doble intensidad, en tanto que a otra la funde instantáneamente. Esta sería la prueba del ser de las dos lámparas. Es fundamental que el paso a un nuevo estado no implica un cambio en el ser del hombre. Por el contrario, el verdadero ser del hombre se revelará entonces, aun cuando antes haya permanecido completamente oculto. Esto siempre ha sido reconocido en las doctrinas ocultas, en las cuales la magia negra se ha considerado con frecuencia como la adquisición de nuevos poderes, cuando el ser del hombre, con todas sus debilidades, deseos, pasiones personales y ambiciones, permanece el mismo. En las cartas del tarot, aquella que representa la carroza, se refiere a lo mismo. Así como la leyenda de Ícaro, quien voló demasiado cerca del sol con alas adheridas únicamente con cera y ésta se fundió por el calor, causando su caída y su muerte. Las alas eran, evidentemente, nuevos poderes y, la cera, viejas debilidades. El ingreso a los mundos electrónico y molecular en el momento de la muerte, con todo lo que ello implica, debe por tanto ser la última y más terrible de las pruebas del ser del hombre. ¿Cómo puede el hombre juzgar su propio ser? Su ser se mide por sus deseos, por lo que él quiere. Este es el método tradicionalmente usado en los cuentos de hadas en los que el hombre al que el destino quiere probar obtiene la concesión de 3 deseos. Y, como se refiere en estos cuentos, los deseos del hombre son normalmente tan impulsivos, contradictorios y destructivos, que cuando llega el momento de formular el tercero, generalmente no puede hacer otra cosa mejor que pedir se le restituya a las mismas circunstancias en que antes se encontraba, librándose de las dificultades tremendas que le crearon la concesión de sus 2 primeros deseos. Hay aquí una posible analogía con las 3 vidas sucesivas del hombre, en espíritu, alma y cuerpo, y una insinuación de por qué, después de habérsele obsequiado las milagrosas posibilidades de las 2 primeras, no puede, como se sugiere en el mito de pensar en otra cosa mejor que escoger un tipo idéntico de vida física a la que tuvo antes. Si queremos juzgar el ser del hombre desde el punto de vista de la prueba final de la muerte, la primera pregunta será ¿a qué mundo se refieren sus deseos? Pues los deseos que se refieren al mundo físico o celular, estarán naturalmente fuera de sitio y serán peligrosos allí, como sería disparatado e impropio el que un hombre adulto pretendiera continuar alimentándose con un biberón.
¿Qué sería de un hombre cuyo ser estuviese totalmente constituido por deseos relacionados con comodidades físicas, las sensaciones del alimento y la bebida y el aspecto puramente físico de la sexualidad, si no tuviera un cuerpo celular y no existiera en el mundo celular? Sería como un pez fuera del agua, para el que las posibilidades infinitamente mayores de la vida en el aire, no significarían absolutamente nada. Cada instante sería una agonía para él y solo podría ansiar con todo su ser que se le arrojara nuevamente al mar. El impacto causado por este cambio de estado en una persona completamente impreparada, y cuyo ser se ha centrado del todo en fenómenos físicos, inevitablemente produciría la inconsciencia, así como el hombre que hubiese estado encerrado en una celda obscura por años, y súbitamente fuese llevado a la plena luz del sol, quedaría totalmente cegado y probablemente se desmayaría. El libro tibetano de los muertos ciertamente hace hincapié en el hecho de que todos los hombres ordinarios caen en el momento de la muerte en un desmayo que dura 3,5 días. Es decir, de acuerdo con nuestro patrón logarítmico, durante toda la vida del espíritu en el mundo electrónico, y 2/3 partes de la vida del alma en el mundo molecular. Tales estados más sutiles de materia, con todas sus milagrosas posibilidades de conocimiento, penetración y comprensión, de acuerdo con esta idea, son demasiado fuertes para los hombres impreparados, los que solamente se recuperan del desmayo en la edad senecta del alma, cuando los procesos ya han disminuido su velocidad hasta ser únicamente 10 veces más rápidos que en la concepción. De acuerdo con el mismo texto, con el libro egipcio de los muertos, el libro del arte de morir de la época medieval, y otras enseñanzas semejantes, el hombre que muere debe experimentar una intensa preparación para hacerse capaz de soportar el choque intenso de los nuevos estados. Mientras más rápidamente recupere la conciencia más alto podrá ascender y mayor comprensión y experiencia tendrá. Como un hombre que se zambulle en el mar helado, debe sufrir una momentánea desaparición de percepciones, pero todo depende de cuán rápidamente pueda recuperarse y recordarse de sí mismo. Así, si el libro tibetano de los muertos se aceptara como probable, la mayor parte de los hombres impreparados no experimentarían nunca la vida del espíritu o el mundo electrónico, aunque por el orden universal, cada hombre tenga derecho a ello. Es su derecho de muerte, que vende por el plato de lentejas de sus ligas materiales. En el estado ordinario de su ser no sería de otra manera. El paso del mundo físico al mundo molecular puede compararse a la explosión de una bomba cuyos elementos en un instante cambian de unas cuantas pulgadas cúbicas de gelatina a miles de pies cúbicos de gas. Pero el paso del mundo físico al electrónico sería literalmente semejante a la detonación de una bomba atómica, en la que la expansión es tan grande que se crea un vórtice a través de la atmósfera de la Tierra y hasta el espacio solar. Las fotografías de la explosión atómica ilustran en verdad de una manera sorprendente la idea de ascender al cielo. Pero ¿qué hombre tiene una conciencia bastante fuerte para resistir la explosión de una bomba atómica y conservar todavía sus percepciones? Si la irritación o la adulación, o un grito inesperado pueden privar a los hombres instantáneamente de todo su sentido individual de presencia y existencia, ¿qué posibilidad hay de que retenga tal sentido a través del inconcebible impacto de la muerte? Para esto el hombre tendría que estar preparado y ejercitado en la forma más intensa. Tendría que haber adquirido un ser increíblemente fuerte que, por esfuerzos sobrehumanos, se hubiese acostumbrado a soportar, sin pérdida de su conciencia, los más intensos choques, dificultades, privaciones y violencias que pueden encontrarse en el mundo físico. Solamente así podría esperar que resistiera el choque final de la muerte sin hundirse en la insensibilidad. Esta posibilidad es claro que no se refiere a un hombre ordinario. El problema de este último en la muerte será cómo orientarse, a quién volverse en busca de apoyo, cuando, como lo dicen las vividas palabras del libro tibetano de los muertos, has estado en un desmayo durante los últimos 3,5 días. Tan pronto como te recobres de este desmayo tendrás el pensamiento, ¿qué ha pasado? Pues, en ese momento todo el samsara, universo fenoménico, estará en revolución.
Podemos por lo tanto tratar de imaginarnos las sensaciones de un hombre que despierta al mundo molecular y preguntamos en qué forma su despertar sería afectado por la naturaleza de su ser. Su primer problema por supuesto se referiría a sí mismo. ¿Qué me ha pasado? Y aquí desde luego su reacción o sensación dependería de su actitud respecto de sí mismo durante su vida. Para la mayor parte de la gente la idea de sí mismo está relacionada con un cuerpo de cierta edad, aspecto, y grado de salud, conteniendo ciertas sensaciones físicas y dolores repetidos, y con la etiqueta de un determinado nombre. Para estas personas la sensación de estar privados de este cuerpo sería la más horrible. No sabrían quiénes eran, ni si existían. Quienquiera que bajo los efectos de un anestésico o de un choque emocional profundo haya sentido sacudida la íntima asociación con su propio cuerpo, produciéndole la extraordinaria sensación que le hace decir, ¿quién soy yo? ¿Existo realmente? Puede considerar que ha vislumbrado algo semejante a esa experiencia. En un hombre de ser débil o tímido, esta sensación de no tener cuerpo, y por tanto no existir, originaría el más profundo terror. Y trataría inmediatamente de crearse o imaginarse un cuerpo como aquel al que estaba acostumbrado a llamar yo. Puesto que él estaría existiendo en un mundo molecular, y provisto de un cuerpo de materia molecular, el que por su naturaleza podría transportarse a cualquier lugar o tomar cualquier forma, trataría desesperadamente de conformarlo en una copia de su viejo cuerpo físico. Mientras más firmemente se haya identificado su individualidad con su cuerpo en vida, mejor es de esperarse que consiga esto. Y es tal la docilidad de la substancia molecular al pensamiento, que él podría aún persuadirse a sí mismo de que continuaba poseyendo su viejo cuerpo o que nunca lo había dejado. De esta manera todo aparecería aún familiar para él. Quedaría convencido de que sí existía. Sin embargo, por esta misma razón, habría sacrificado voluntariamente todas las nuevas experiencias y oportunidades de comprensión y percepción distintas, inherentes al mundo en el cual ahora viviría. Por ejemplo, su cuerpo molecular, según concluimos antes, tendría el poder de permear otros cuerpos físicos y de esta manera percibir su naturaleza. Podría darse cuenta de la esencia de otro hombre, o de un árbol o una piedra. El cuerpo molecular tendría, por tanto, una capacidad de comprensión enormemente aumentada para la naturaleza del universo y para su identificación con otras criaturas. Pero el hombre de ser débil se aterrorizaría ante tales experimentos que, para él, significarían la pérdida de su forma e identidad físicas, sin las cuales no tendría ninguna comprobación de su existencia. Ahora se hace comprensible por qué el mundo electrónico está piadosamente velado por un desmayo para los hombres ordinarios. Pues aunque uno podría elaborarse a sí mismo una sombra de identidad física en el mundo molecular, con materia comparable al perfume, en el mundo electrónico tal cosa sería completamente imposible. La increíble velocidad, brillantez y poder de difusión de la energía respectiva, significaría que a cada instante la individualidad se hundiría en un abismo de luz y fuerza, y cualquier esfuerzo por conservarla así confinada, sería 1000 veces más inútil que tratar de esculpir una estatua en mercurio. En ese mundo el hombre que no pudiera trascender las ideas ordinarias de su ego físico se volvería loco de terror y frustración, si no fuera salvado por la insensibilidad, de igual manera que en la vida se le salva de un dolor demasiado intenso mediante el desmayo. En el mundo molecular, por otra parte, sí podemos concebir una simulación de las circunstancias, medio ambiente, ilusiones y hábitos de la vida física, y aún la adquisición de una especie de falsa existencia, aunque divorciada de los cuerpos celulares que eran lo único que le daban significado. Puesto que el ser del hombre no cambia con su estado, los deseos que obsesionaron al ser humano en el mundo físico, ya sea por riquezas, comodidad, mujeres, alimento o bebida, continuarían obsesionándole ahí. Y no teniendo medios de disfrutar de los objetos físicos de su deseo, habría de contentarse con el perfume o esencia molecular emitidos por ellos.
W.Y. Evans Wentz refiere una curiosa historia acerca de unos aldeanos del sudoeste de la India que en forma ritual derramaban cerveza y whisky de ciertas marcas sobre la tumba de un agricultor europeo cuyo fantasma, decían, no les dejaría en paz si no le proporcionaban las bebidas que consumía en vida. De la misma manera, tales almas obsesionadas, es de esperarse que vaguen por los lugares o cerca de las personas a las que se sentían más intensamente atraídas por sus deseos físicos. Lo que el deseo físico es al cuerpo, la imaginación no restringida es a la mente. Este también es un índice principal del ser del hombre. ¿Cuál sería pues el papel de la imaginación en el mundo molecular del alma? En el mundo material, los sueños de posibilidades placenteras y horribles quedan siempre limitados, tarde o temprano, por los hechos de la existencia física, la necesidad de proporcionarse alimento y abrigo para el cuerpo físico o para aquellos que dependen físicamente de él. Entonces debe a veces escapar de sus sueños, aunque no sea más que para comer o evitar que le atropelle un vehículo. Pero en el mundo inmaterial, ajeno a la realidad, podría vivir totalmente en sueños. Podría pasarse todo el tiempo entre escenas y circunstancias creadas por su propia imaginación, representando ahí su papel imaginario favorito, sin más interrupciones que las de aquellos temores y terrores igualmente imaginarios que surgieran de algún otro aspecto de su propia mente. Tal escenario imaginario, tales aventuras y personajes dependerían naturalmente de la experiencia, anhelos y temores del hombre en vida, y serían distintos para cada individuo. En el libro tibetano de los muertos, por ejemplo, se describen visiones extremadamente complicadas y detalladas de dioses, demonios, cielos e infiernos para cada día después de la muerte, pero siempre advierte al individuo muerto: no temas eso. No te atemorices. No te espantes. Reconoce en eso la creación de tu propio intelecto. Así, aunque cada hombre en el mundo molecular experimenta su propio cielo y su propio infierno, todo esto no tendría realidad objetiva. Viviría entre sombras de cosas reales, incapaz, como Tántalo, de llegar a tocar o a probar las uvas cuya imagen pendiera ante él. Esta sería la suerte del hombre de naturaleza puramente física en un mundo no físico. Estos son los sombríos muertos del infierno griego, los infelices fantasmas del Prétaloka tibetano, anhelando lo que nunca pueden disfrutar. Al mismo tiempo debemos recordar el principio de que los hombres ordinarios impreparados, nunca pueden juzgar el ser o estimar los valores y anhelos internos de otros hombres, puesto que se lo impiden sus propios hábitos y prejuicios. Es posible, por tanto, que algunos hombres que nos parecen dedicados enteramente a las sensaciones físicas puedan en realidad haberse vuelto en esta dirección como consecuencia de su desilusión en los lados más artificiales de la vida humana. Y, por otra parte, es posible que a través del desarrollo de la conciencia hayan descubierto una manera de conseguir que las impresiones físicas alimenten también los aspectos mental y emocional de su naturaleza. Evidentemente, la suerte de estos hombres en el mundo invisible podría ser muy distinta de la que se ha descrito. Lo que diferenciaría el purgatorio sufrido por hombres brutalmente sensuales, de un paraíso inconcebible de conocimiento nuevo, de libertad, de experiencia y de verdad, serían sus propias aspiraciones, sus propios deseos irrealizables. Es aquí, exactamente, en donde reside la diferencia en el ser del hombre, de que se ha hablado con anterioridad. Pues así como a los hombres de apetitos físicos la muerte les arrebata sus únicos medios de indulgencia, a hombres de impulsos altruistas y más nobles les suprimiría el obstáculo principal y les ofrecería increíbles oportunidades de satisfacer su aspiración. El hombre que hubiera anhelado conocimiento y que por tal interés pudiera haberse olvidado de sus deseos y debilidades personales, podría en este nuevo estado ser capaz de comprender por percepción directa la acción de las leyes naturales. Su estructura molecular, por ejemplo, le permitiría percibir la naturaleza del magnetismo, del sonido y de la música, y así sucesivamente. Podría ampliar su percepción hasta comprender el ser de las montañas, los mares y otras entidades orgánicas demasiado grandes para ser abarcadas por los sentidos físicos.
Y puesto que el límite interior de la vista y el tacto físicos, operando a través de sus instrumentos celulares, es un objeto de las dimensiones de la célula más grande, así las percepciones de un cuerpo molecular puede esperarse que penetren hasta el reino de la molécula individual. Un cuerpo de substancia molecular y provisto con inteligencia humana sería a la vez microscopio y telescopio, así como un instrumento para muchas otras clases de sensaciones superfísicas aún no simuladas por mecanismos artificiales. Un hombre de ciencia así dotado, si no se lo impidieran el temor y la debilidad puramente humanos, existiría ciertamente en su propio paraíso particular. El poeta, también, que en el mundo físico depende de vagos presentimientos y emociones, escenas y ambientes, sensaciones indefinibles de los seres de los hombres, mujeres, ciudades, océanos y florestas, podría percibir allí la naturaleza de estas cosas en forma directa, por penetración en vez de por percepción externa. El filántropo podría, al fin, comprender las necesidades de los demás en lugar de imponerles las suyas propias. En tanto que el hombre deseoso de aprender podría cruzar instantáneamente el mundo en busca de un maestro cuyo nivel de sabiduría fuese adecuado a sus necesidades. Por tanto, las posibilidades en el mundo molecular serían limitadas solamente por la imaginación que obscurecería la naturaleza real de las cosas, por el escenario personal de la mente y por el rígido sentido del ego. Este último es el que impediría al hombre entrar en las infinitas formas ahora accesibles para él, como en la vida física un burgués no penetraría en una taberna de los muelles o en una recepción palaciega simplemente por la sensación de que él no era de esa clase de personas. Aún en el mundo físico innumerables posibilidades se abren al hombre sin ser aprovechadas, no por el obstáculo real sino solamente por falta de confianza en sí mismo, preocupación, temor a la opinión de los demás y cosas por el estilo. En verdad esos obstáculos imaginarios se hallan, aquí, apoyados y justificados por una pobreza real, una real falta de salud, un dolor real, y deficiencias reales de cuerpo y mente, pero allí, en un mundo no físico, allí no habrían tales obstáculos objetivos. Todo dependería de lo que el hombre creyese de sí mismo, de lo que pidiese de sí mismo. El hombre que se considerase un cuerpo físico viviría en un sombrío simulacro del mundo físico, torturado por la imposibilidad de disfrutar de lo que no existe más. El hombre que se creyese un millonario continuaría acumulando riqueza imaginaria y usando de un poder imaginario, soportando, mientras tanto, el peso de preocupaciones por la conservación de lo que no posee más. Por otra parte, el hombre que hubiera pensado en sí mismo como un matemático, viviría en el mundo de las leyes matemáticas. El biólogo, en el mundo de las leyes naturales. Por lo tanto, sus descubrimientos posteriores en el mundo físico podrían quizás considerarse como vagos recuerdos de tales leyes percibidas directamente en los mundos suprafísicos entre la muerte y el nacimiento. Así, también, el hombre que con todo su ser creyó que todo existe en Dios, y que pudo olvidar completamente su existencia personal por esta convicción, podría realmente experimentar esta verdad. Y si lo hiciera es imposible pensar que el conocimiento y certeza de tal experiencia le abandonara nunca más, sean cuales fueren las circunstancias de su nacimiento posterior.